Vale, creo que ya estamos. Ahora sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por atenderme un martes, miércoles o el día en que estemos. ¿Cómo estáis? Primero que nada. Muy bien, encantado de estar contigo, igualmente. Sí, Bueno, me un alegro. placer compartir este rato contigo. Me alegro, pues lo mismo. Primero que nada, chicos, felicitaros por el disco debut que acabáis de sacar. Bueno, acabáis de sacar, lo sacasteis en noviembre del año pasado con Maldito Records, Unwavering Voices, ¿es así la pronunciación? Unwavering Voices, sí. Está por ahí. Por ahí, ¿no? Me van a matar en el trabajo, que hablo inglés todos los días y no soy capaz de pronunciarlo bien. Nos Importante es que nos pasa a todos. entendamos. Eso es. Perfecto. ¿Qué me podéis contar del disco? Más que nada, lo que me llama mucho la atención, aparte del nombre, es el disco en general, todo lo que conlleva. Entonces, primero, ¿qué significado le damos al nombre del disco? Unwavering Voices son las voces inquebrantables. Para nosotros, uno de los propósitos más importantes de Sounds of Broken Souls es no olvidar y recordar esas voces que a lo largo de la historia pueden quedarse perdidas, pero merece la pena que intentemos recordarlas porque tienen implicación en la historia que vivimos y en el mundo que nos encontramos. Y sucede constantemente, no solo en el pasado. Sí que es verdad que es un disco de lo más interesante, es un disco que está lleno de sentimientos. Yo creo que es un disco incluso que podríamos decir que es un disco que está lleno de vida, porque habláis de muchas cosas, es prácticamente una persona, un disco que es de lo más interesante. Agradecido de esas palabras. Encantado de que lo Sí. sientas. Es que leyendo reseñas y preparando la entrevista y escuchando el disco, he tenido sentimientos contradictorios. Es como si fuese a terapia casi, ¿no? Pero me ha sorprendido gratamente. Incluso leyendo, sí que es verdad que me recuerda mucho a grupos de los 90, que entiendo que ya os han comentado en algún momento que nos hace recordar un poco músicos a grupos del grunge de los 90, en plan Nirvana, Pearl Jam y todo esto. No sé cómo os sentís con esto, con esta comparación, por decirlo de alguna manera, comparación. Encantado. A mí en el fondo, a mí personalmente me da igual. Está bien que haya etiquetas, que nos podamos comunicar y entender de alguna forma, porque si no es verdad que no podemos comunicarnos, hay que por lo menos etiquetar y tildar de. Entonces, claro, huimos de la propia efervescencia que nos ha ido dando la vida. Tampoco estamos buscando etiquetas ni nos hemos intentado acercar a un tono concreto ni nada parecido. Hemos hecho lo que al final hemos sentido y nuestras influencias están ahí. Es verdad que mamamos mucho de los 90, es verdad que mamamos de los 90. Sí. Nos han comparado también. ¿Sí? Perdona, terminas, Sarga, como No. de latencia. Adelante, si vas a hilarlo, seguro. Vas a hilarlo. Seguir aquí. No quería cortar. Sí, nos han comparado también, de hecho, con Faith No More, con System of a Down, Rage Against the Machine, no sé, con bastantes grupos de esa época, y sí que es cierto con Soundgarden también. Y bueno, sí, contacto con ellos, por supuesto que hay, y luego también con muchísimas más bandas y grupos y artistas que de los 90-2000 sí que es cierto que es una época que nos marcó bastante. Imagínate, para nosotros... Perdona. He terminado. La manito. Imagínate que para nosotros es un orgullo. Por encima de todo es un orgullo. Nos comparan con esas bandazas. Pues, no se puede decir otra cosa que agradecerlo, porque vamos, podría ser otro percal. Yo creo que llegáis un poco tarde, llegáis como unos 20 años más tarde, ¿no? Es decir, teníais que haber salido en medio de los 90, finales de los 90, en la época que Nirvana estaba bien, bueno, Nirvana en los finales de los 90 no, pero System of a Down y todo esto que se pusieron muy de moda en principios de los 90, del 2000 y todo esto, yo creo que llegáis un poco tarde, ¿no? Sí, pues estamos como podría decir Epicentro, que aunque se dedica al rap y no al metal, más vale tarde que siempre. Efectivamente, a ver, que a mí yo encantado, vamos, me habéis trasladado a mi época de los 90 cuando empecé a descubrir pues System of a Down, Nirvana, Pearl Jam, todo este tipo de grupos que en su momento pues conocía así simplemente de nombres, ¿no? Y ahora ya forman parte de la cultura. ¿Os veis así como que ya formáis parte
del género, como ya formáis parte de estos grupos, es decir, si buscamos en internet Sounds of Broken Souls, os podemos meter dentro de la misma lista de Nirvana, System of a Down, etc., pero de España. Sí, claramente, sí, por supuesto. Es un hecho. No hay ningún problema y estamos encantadísimos, vamos, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, Aunque estemos desfasados, como dices tú. no, hombre, no, es en el buen sentido, pero Lo sé, lo sé, lo sé. pero sí que es verdad que me ha sorprendido muy gratamente, porque no es nada nuevo también que todos tiremos con lo que nos gusta, ¿no? Sí que es verdad que muchos aprovechamos esas influencias musicales que hemos tenido toda nuestra vida para decir, pues, bueno, voy a coger un poquito de acá, un poquito de acá y vamos a meterlo todo en una batidora y a ver qué sale. Sí, es que no puedes separarte de lo que eres al final, y menos cuando trabajas con temas artísticos, al final. Es que es imposible. Sale lo que tienes en tus entrañas y ahí hay una mejunje, como dices tú, de todo tipo de cosas. Y aunque sean influencias con que esas décadas nos marcaron mucho, seguimos escuchando grupos y gente de ahora. O sea, no somos de los que dicen, no, estos eran los mejores años y ahora ya. Sí, No, para nada. O sea, fueron nuestros años a lo mejor más efervescentes de sentir el arte, pero. Totalmente de acuerdo. sí, por supuesto. Eso es algo que no hay que hacer nunca. Nunca hay que morirse en el pasado. Hay que rejuvenecerse porque el futuro va mejorando lo que había en el pasado. Es inevitable. O sea, yo soy de esa opinión. Hay gente que puede matarte por esto a día de hoy. No, es que el pasado es que, claro, son los hitos. Y está muy bien, pero claro, el pasado lo que ha hecho ha sido construir las bases para llegar al mundo en el que estamos a día de hoy, que exactamente a día de hoy hay una técnica, hay unos equipos, ya lo hablamos el otro día también, hay unos equipos, hay unas cosas que no había antes y eso hay que agradecerlo y hay que valorarlo y hay que saber que estamos en un mundo en el que si encima nos construimos y nos mantenemos fieles a seguir avanzando y a crecer, vamos a crear unas cosas brutales. Esto yo lo digo y lo pienso siempre. Pero sí que es verdad que ahora, hablando un poco más de la actualidad, no sé que es verdad que contáis con factores que antes no eran inviable pensarlo. Contáis con una tecnología y unas comodidades que en su momento no existían. Entonces ahora es como que es más fácil, entre comillas, empezar de cero. No sé qué decirte ante eso. Depende de cómo enfoques el género al que te vas a dedicar, los instrumentos que vas a utilizar, cómo vas a vivir tú mismo ese proceso creativo. Depende mucho porque sí, es más sencillo comunicarnos entre nosotros desde un punto del planeta hasta el otro, eso es cierto y eso está genial. Y hoy desde casa sí que puedes trabajar mucho más a través con herramientas digitales, cosas Sí, que antes a lo mejor solo podías ver en un estudio. claro. Pero bueno, es que claro, toda la industria y toda la sociedad ha cambiado muchísimo. Y el ritmo de vida ahora es diferente también. Antes simplemente con la guitarra y el ampli te ibas a cualquier sala, tocabas y ya está. Ahora hay muchísimas más cosas que macedrar y que trabajar. Sí, bueno, depende de cómo lo enfoques. Tiene Claro. sus cosas buenas y sus cosas malas. Esto es lo de siempre. Lo que sé, ya que comentabais el tema del proceso y todo esto, ¿cómo ha sido el proceso de la creación del álbum? ¿Cómo surge el álbum? ¿Cómo surge el reuniros todos? Porque sois músicos con experiencia, cada uno tenéis proyectos, muchos tenéis proyectos por separado, pero ¿cómo surge crear este álbum con esta temática? Que haya gente que diga que es un álbum triste, otros que digan que es un álbum que pasas por distintas etapas, distintos sentimientos. ¿Cómo pasa todo esto? Bueno, ¿quieres arrancar? Urdimbre. Arráncate, te sigo, me es igual. Bueno, comenzamos, realmente Urdimbre y yo llevamos ya mucho tiempo macerando música personal, pero no dábamos el paso de al final entrelazarnos para formar un disco como lo que hemos hecho ahora mismo. ¿Qué ha ocurrido? Que nos hemos ido juntando con mucha gente, hemos ido tenido muchas vivencias durante esta última década de la vida y muy relacionada con la música. Aunque como dices, pues ya nos dedicamos desde antes incluso, pero vamos, esta última década ha sido como muy fluvial, entonces hemos estado conviviendo con mucha gente, muchas perspectivas,
vidas, ideologías, mundos distintos, sobre todo mundos distintos, y nos han ido dirigiendo a un camino que es el de contar una historia que bueno, que lo que decimos siempre, es esta historia en la que puede parecer un mundo distópico, pero no tan distópico, porque siempre lo digo, el Encrypted Words, el documental que creamos, está basado en un montón de noticias que son todas reales. Nos las dirigimos para no focalizar en un punto, porque es lo que más nos interesa, no focalizarnos, porque lo que más nos interesa es comunicar que estas cosas ocurren. Y aunque creamos que la gente hoy en día, el mundo occidentalizado, vive bien, lo cierto es que hay mucha gente que está en guerra y hay gente que no vive bien. Y incluso dentro del mundo occidentalizado, ya nos está tocando y de hecho seguirá pasando y bueno, y estas cosas creo que es un llamamiento también alejándolo del recuerdo, al acercar, al aproximarnos más al ser humano y al saber que estamos todos aquí y a que nos tenemos que comunicar y ayudarnos entre nosotros también en este tipo de situaciones y poner perspectiva nos hizo fuertes para crear este proyecto. Porque el disco, el álbum, es un álbum cargado de perspectivas. No solo está la perspectiva del que sufre, sino también está la perspectiva del tirano, también está la perspectiva de una persona que tiene poder pero no se dedica a nada relacionado con la guerra, sino a otro tipo de cosas. Porque evidentemente una guerra no es solo lo único que crea un conflicto, sino hay de todo tipo de cosas, ¿no? Siempre está el ser humano en todos lados. El ser humano está en todas las rendijas de la humanidad y de la Tierra, mejor dicho, y siempre está ahí para decirnos hola, ¿qué tal? Y machacar un poco lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, bueno, está bien que permitamos dar diferentes perspectivas. Sí, el disco al final, pues la idea es eso, es plantear ese punto en el que en la historia de una sociedad hay cierto momento en el que hay algo que plantea si realmente los gestores y las instituciones que están llevando ese mundo están haciéndolo de la forma correcta. Y a través del arte, la sociedad se plantea el dar un paso y encuentra una manera de reaccionar ante eso para intentar cambiarlo. Y esa al final es la historia que cuenta Wuthering Voices. Ahí es la recopilación de archivos o de temas y cada una cuenta pues, un enfoque diferente de todas las personas que se han visto inmiscuidas o que les han influenciado ese cambio y toda esa historia. Entonces, sí, ahí en el disco al final hemos convivido con la música desde siempre. Para nosotros te salva de alguna manera, te hace aprender, te hace experimentar, te hace crecer, te hace comunicarte. Y la perseverancia a lo largo de los años de estar en contacto con la música, con el arte y ver que es una gran herramienta para cualquier cosa que hagas, lo que está ahí metido en el disco. ¿Cómo fue transmitir toda esta información? ¿Cómo fue? Teníamos claro desde un principio qué es lo que queríamos, cómo fue adaptarlo musicalmente y poder transmitir esos mensajes, ese disco, cómo fue toda esa intención, esa idea, ese proceso para poder meter en 10, 11 canciones todo esto. Bueno, yo últimamente me tomo el disco más como una novela que tiene más libros, que tiene más tomos. Entonces, claro, tampoco puedes contarlo todo en el primero. Tiene un principio y un final y decidimos que el principio y el final está perfectamente reducido a estas 12 canciones porque en el fondo teníamos muchas más. Tenemos más que además hemos dejado apartadas, hemos dejado preparadas para el siguiente. De hecho, seguramente, como ya sabes y como sabrás, músicos que somos, retocaremos y retocaremos y tendrá que venir un productor a decirnos, para. Nuestro productor José Fernando III, que le queremos un montón y le damos muchos besos también, que me acuerdo de él, y que es un tío muy grande y para ese tipo de cosas es genial. Entonces, bueno, pues esto que te digo, reducimos para esto, para decir, bueno, sabíamos dónde empezaba, dónde acababa y cuando vimos que la historia podíamos encajarla en todos los matices necesarios dentro de los temas que tenemos, dijimos, aquí se queda, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, además hay temas que cada uno ha llevado su proceso. Hay temas que se han generado pues, concienzudamente sentado en la mesa componiendo de cero la música, que normalmente, principalmente es Serga el principal compositor. Otras han surgido de entrelazarnos musicalmente, otras de experiencia con otros músicos. Y hay algunos temas que no sé, a mí siempre lo digo que me da hasta vértigo decir desde cuándo están compuestos.
Entonces, bueno, pues cada uno ha llevado su proceso. Pero dilo, no te cortes, por favor. Ahora, me has dejado con la curiosidad. Sí, hay alguna ahí que puede tener prácticamente una década, Madre mía. tal cual, ¿no? Pero estabais, entonces, esa canción que llevaba una década ahí, ha sido el momento justo ahora para sacarla. Estaba esperando el momento justo para salir. Eso es, en su posición exacta y en su posición ya está. Hemos ido avanzando en el camino, como decimos, por eso para nosotros también es muy importante la palabra constance, la canción Constance, la palabra constancia, porque es mucho tiempo el que llevamos trabajando con la música y viviendo con ella y enfocándonos un poco al final hacia esto que hemos materializado ahora. A mí del disco hubo una canción que me sorprendió muy gratamente y que reconozco que de hecho es sin duda mi favorita. La he escuchado muchas veces y es Ocean. Qué Ah, bien. qué guay. Me ha gustado mucho, incluso la primera vez que la escuché, digo, la voy a volver a escuchar porque me transmitió un sentimiento raro, digo, la voy a volver a escuchar y la escuché muchas veces en un lapso muy corto de tiempo, la escuché muchas veces y es que fue un tema que me hizo sentir de una manera que no me había sentido, me gusta mucho, además fue una canción que la escuché muchas veces, la presté mucha atención y me gustó muchísimo. Para mí esa canción a nivel personal destaca mucho sobre muchas otras, ¿eh? Sí, sí, Joder, pues. las demás, ojo, pero esta canción a nivel personal me ha impactado muchísimo. Digo, hola, cómo mola. Y la he escuchado muchas veces. Digo, pues Ocean es mi favorita. No la pongo específicamente, pero sí que es como que espero ansioso pongo el disco muchas veces y escucho el tercero, el cuarto. Digo, pues salto específicamente para escucharla. Digo, bueno, ya llegó al trabajo, me apetece antes de subir a trabajar escucharla. Joder, joder, qué orgullo, tío. Estoy encantado de que digas esto, de verdad. Un placer enorme. De Muchas verdad. gracias por tus palabras, por compartirlo con nosotros. Nada, nada, ya te digo, lo estaba escuchando y digo, cómo mola. Son esas canciones que tienen muchos grupos que dicen, pues de todas las, de 15 canciones, pues me gusta esta y esta. En vuestro caso fue Ocean que me sorprendió de una manera que digo, me encanta, o sea, me ha transmitido sentimientos y digo, "Ala, pues si tengo sentimientos dentro de todo, estoy vivo". Me Qué alegra, bonito. sí, muy Sí, sí, bonito. de verdad. Gracias por tus palabras. Nada, por Estamos transmitirlo. pendientes. Muchas gracias. De verdad que vamos, un poco sin comentarios acerca de lo agradecemos Nada. y lo que nos alegra que hayas podido experimentar eso, de verdad. Sí, pues, comentabais ahora que en el disco está vuestro productor, que es José Fernando. ¿Cómo fue trabajar con él? Es decir, entiendo que os ha puesto unos límites, entre comillas, en plan, para un poco, frena, relaja, respira, tómate un cigarrillo, tómate una cerveza, medita, piensa, antes, os ha llegado a un punto en que estabais muy estresados y que no podíais más durante el proceso. Sí, no me quiero repetir, pero diría que es un proceso dolorosamente placentero. O sea, es auténtico el sacar a flote la música que tienes compuesta y poder transformarla físicamente en un disco y pasar la parte de la masterización y de la mezcla con José Fernando III, una experiencia única y que repetiríamos, vamos, sin dudarlo. Fue interesante porque vives momentos de todo tipo, de ilusión, de emoción, de venirte abajo, de volver a levantarte, de necesitar sentarte a comunicarte con la otra persona, de no entenderte y tener que volver a comunicarte. Pero es una pasada porque él intentaba mucho comprender nuestra perspectiva y es cierto que el disco, como decíamos, tiene muchas influencias y muy diferentes y lo más interesante es cómo al final sí conseguimos o consiguió él también un poco a la hora del sonido principalmente, compactar todo ahí, que sonara como queríamos que sonara al final y darle esa fuerza que queríamos. Sí, eso es, porque él nos mezcló y nos masterizó. O sea, el trabajo se lo comió entero. La grabación no, pero la masterización se la comió entera. Y lo que ocurre es que al final no era su labor, pero trabajó al final como un productor en toda regla y de verdad que, vamos, un tío de puñeterísima madre. Puedes estar con él, es muy comunicativo, te entiende,
cuando sabe que se te está yendo la cabeza, dice, bueno, venga, vale, venga, te dejo. Y te deja que se te vaya. Como te has dicho, fúmate tu cigarrillo, bebe lo que quieras, bebe tu cerveza, bebe lo que quieras. Y luego ya hablamos. Entonces, pero es un tío muy comunicativo que sabe además, no coge y se va a otra cosa, no coge y se desprende de tu trabajo. Está muy concienciado en hacer bien su trabajo y en que funcione. Y eso se nota un montón, ¿eh? Por eso solo tenemos buenas palabras con él y además es que ya no se convierte tampoco en un trabajo, si es que es colega, si es que al final hemos empezado trabajando con él y al final charlamos, seguimos en contacto y seguimos en comunicación. Entonces es algo muy bueno, muy positivo. Es un tío de puta madre, ya lo digo. Sí, además cuando trabajas con personas que tienden a ser muy perfeccionistas y a volcarse mucho en el detalle y en todo el sentido que al final nos pasa un poco a toda la gente que se dedica a crear cosas, ¿no? Pues sí, se agradece que haya una tercera voz que lo está viendo desde fuera y que te diga, está bien, está Sí, bien, está bien, ya está, tranquilo, porque siempre quieres mejorarlo y perfeccionarlo. sí, No, perdona a mí. Que sí, que además, a raíz de eso, es que nosotros somos como podrás ir viendo, hilamos, hablamos, somos muy de machacarnos. Y nos machacamos y a él también le machacamos. Pero es que él también lo es. Entonces era muy gracioso porque el proceso era, no parábamos los tres de intentar aclararlo todo y eso es genial. O sea, coincidimos muy bien, nos unimos muy bien. Y tenéis, esta pregunta siempre me gusta hacer sobre todo cuando es un proceso de grabación y todo esto. ¿Tenéis alguna anécdota en plan, no quiero saber más nada de esta canción? ¿Alguna canción que se haya resistido en plan, déjame, no quiero meterla en el disco y al final la has metido? Y no me digas que se usan porque me deprimes, por favor. Oceans fue... El proceso de composición final de Oceans fue muy bonito y de Oceans hay un poco, no sé hasta qué punto comentarlo, pero hay un poco de los dos en Oceans, pero hay mucha parte de Sarga, como decía. Y fue bonito porque lo compuso como por partes y luego lo mezclamos todos y para mí fue una maravilla luego cuando escuchamos ya todo mezclado. Y no sé si es una canción que invertimos muchísimo tiempo en ella, eso sí que es cierto. Lo que pasa es que, bueno, que no las odias, no puedes odiarlas. Al que te cuestes, no sé, a veces lo que más cuesta es lo que más disfrutas después. Sí, sí es verdad. O sea, al final, ¿qué decirte? Llega un momento en el que las quieres quitar todas. Dices, mira, que le den esto no funciona. Pero luego te acaba pasando que te pasa un mes, dejas de escucharlo porque tienes que hacer esto, porque no sé si sabes, pero imagino que sí. Pero es inevitable, te vuelves monoescucha, solo escuchas tu propia música. Esto es una locura tampoco, y no es bueno, es contraproducente, te vuelves muy loco en ese proceso de mezcla y o sea, en el proceso en el que te están mezclando y te están masterizando y todo este rollo. Y más aún si eres perfeccionista, si estás buscando, joder, es que aquí esto podemos hacer, o podemos meter, o podemos no sé. Y entonces ya, claro, eso ya no puedes porque, claro, no es contraproducente, te acabas volviendo loco. Entonces tienes que frenarte, tienes que relajarte, de hecho tienes que dejar otro mes, te escuchas la mezcla y volver. Entonces es un proceso que es arduo porque al final tienes que entrar en tu música y es monotemático. Entonces, cuando escuchas luego otro grupo y dices, joder, qué gusto, qué bien, tío, qué mierda, qué mierda lo otro y qué bien esto. Pero luego te pasa el tiempo y dices, joder, qué entregado, cómo mola y qué orgulloso estamos de todo lo que hemos hecho. Entonces, cuando estás orgulloso de todo lo que has hecho también es como la leche, o sea, estás encantado, o sea, es lo que más, si no, no. Así que, pero a tu pregunta de si tirábamos una canción, yo es que creo que no tirábamos ninguna. Creo que No. hemos tirado algunas que no han entrado. Para una segunda parte, ¿no? Como decías al principio, es como Eso es. y son distintos tomos, distintos volúmenes. Claro. Sí. Es que somos muy de amor, es difícil que acabemos odiando alguna porque convives tanto con ellas y ha costado tanto sacarlas a la luz que lo quieres. Bueno, lo importante es que al final habéis conseguido un álbum con los temas que vosotros queríais y que por suerte tenéis material ya para un próximo álbum y no sé si para un tercer, cuarto o quinto álbum también. O sea, tenéis material suficiente. Sí, sí, no voy a decir, no, yo no diría urdimbre, no, yo no lo haría. No diría cuánto, pero sí tenemos.
Para el siguiente tenemos. Perfecto. Lo que sí que os quería preguntar es ¿cómo veis vosotros, cómo se adapta el panorama de la música actual y cómo creen que la música puede impactar en la sociedad y en el mundo en que estamos ahora mismo, en la actualidad? ¿Cómo creemos que nos adapta la música con la situación actual del mundo? Porque no es lo mismo como estábamos hace 20, 30 años que como estamos ahora. No sé si hemos avanzado o retrocedido. ¿Hemos avanzado o retrocedido? ¿En qué sentido? ¿Del impacto social que Sí, tiene la música? sí. Es que impactar socialmente siempre impacta, o sea, desde la música que utilizas para el entretenimiento, todo lo que se vaya generando en el arte tiene impacto, por eso es tan importante hacerlo con conciencia y con sentido. Y bueno, sí que la música y el activismo social sigue estando muy dados de la mano. De hecho, tenemos un ejemplo bastante gordo y visible, que fue no hace no mucho, con Pussy Riot, con una de las integrantes, una de las mayores recaudaciones que se han conseguido para el conflicto, la invasión de Ucrania, fue gracias a una iniciativa que surgió por parte de este grupo. Entonces es así y lo vemos constantemente. Por ejemplo, hay otros, Sertan Kent, el cantante de System of a Down, que para nosotros es una referencia brutal. Nadie sabría, bueno, nadie, aquí en esta zona de Occidente donde vivimos nosotros, no sé qué gente sabría algo acerca del conflicto que hay con Armenia si no hubiera sido por System of a Down. Y luego, por ejemplo, en Egipto hay un montón de artistas pictóricos, y que es cierto que a lo mejor más por el tema de la pintura, que siguen insistiendo en que todavía hay que seguir insistiendo en cambiar el país, que a pesar de que ya estuvo la primavera de la Revolución de los Pueblos y la primavera árabe, como llamamos, hay que continuar y hay muchas pintoras y pintores que no paran de repetir lo que están haciendo exposiciones allí. Yo qué sé, Sonita de Irán, creo que sí. No sé, es que hay un montón de gente haciendo cosas a través de la música y del arte que realmente consiguen que se cambien las cosas y que lo que está sucediendo tenga visibilidad. Sí, yo confío también en que la música tiene, no puedo decir que sea el mismo impacto, porque creo que es distinto. Y como decías al principio, los tiempos van cambiando y nos vamos adaptando a las músicas que van fluyendo en el momento. Y unos hacemos una más de un lado que de otro, de unos años que de otros. Pero la realidad es que al final eh, yo confío positivamente en que estamos en un momento en el que eh, la música tiene un gran impacto en muchos de los sentidos. Ahora se puede conocer todo del artista, a diferencia de antes, y eso es algo muy, muy, muy bueno, porque antes había muchos artistas haciendo el gilipollas y no nos enterábamos y decíamos, qué bueno es, qué bueno, y solo veíamos lo que hacía delante del escenario y luego la que liaba fuera era monumental. Entonces, entonces estamos en un momento, pues lo que decimos, es bueno para unas cosas, malo para otros, porque es verdad que la música, yo sí que siento que no se está regenerando, y no está habiendo un impacto ahí regenerativo, porque, bueno, yo siento que la última década está siendo de mucha música efervescente que está saliendo por todos lados, y eso es la hostia, eso es brutal. Pero por otro lado, es verdad que siento que sentimos un estancamiento a nivel evolutivo. Yo siento a nivel evolutivo artístico, siento eso. No sé si eso será malo o bueno, porque puede ser perfectamente una estación de reposo para macerar todo lo que hemos ido creando a lo largo, lo que han ido creando a lo largo de la historia los grandes pilares, que eso también es muy bueno. Sí que es verdad que ahora contamos con la tecnología que nos permite ver, como decíamos, ¿no? Que antes solamente veíamos una parte no veíamos todas las acciones del músico, como comentaba recién, sobre el cantante de System of a Down. No sabíamos todo lo que había realmente si no fuese por él, o si no fuese por los demás grupos, o si no fuese por los grupos de Ucrania ahora mismo, que hay grupos que están haciendo lo imposible para de mostrar su realidad, para mostrar cómo es la actualidad y no es todo tan bonito como se muestra muchas veces. Totalmente, totalmente. Y de hecho tenemos grupazos a día de hoy que están emergiendo y que están saliendo, bueno, emergiendo, a lo mejor llevan ya unos años. A ver, si esto es pero bueno, es que llevar 10 años también en el sector
es como un poco, bueno, estás empezando, o sea, tristemente, bueno, o sea, yo qué sé, pero bueno, yo qué sé, el otro día también me acordaba también de grupos que están haciendo cosas revolucionarias dentro de los escenarios y que molan un montón, o sea, yo qué sé, tenemos... me acordaba el otro día de Heilung, por ejemplo, de hacer teatro musical en el escenario y de hacer cosas brutales que de verdad no sé si ha sido no sé si has tenido la suerte de que por allí hayan caído. No sé si tendrás la suerte, pero si tienes la suerte, yo te recomendaría hasta ahí, porque vas a vivir la música de forma completamente distinta. Te la tomas, estamos viviendo una amalgama de perspectivas y de músicas y de sensaciones que molan un montón. Porque además luego lo ves en el propio público, se hacen unas conexiones que no se viven de la misma manera que si escuchas a otro grupo. Yo que sé, que si escuchas Offspring, que es la leche también, ¿no? Mola. Yo que sé, te vas a ver Offspring, yo que sé, hay gente que le mola, yo que sé, o si te vas a ver a Blind Guardian, claro, bueno, entonces, Hay pues, de todo, hay de todo. claro, entonces vas a ver a cualquier grupo y dices, bueno, pues te encuentras con grupos que mola, que le gusta, pero la vivencia son muy diferentes, entonces es muy chulo ver ese tipo de cosas que se están macerando ahora, que llevan ya perspectiva, porque esto ya se hacía con grupos como Godless, que es otro de los grupos que a mí me encantan y que de hecho no pierden la esencia de este tipo de temas, porque los ves en directo y es lo mismo. O sea, tú te juntas, tú te vas a ver un directo de esos y la conexión o sea, ya no es solo lo que está pasando arriba, sino lo que pasa abajo es muy brutal. O sea, no es lo mismo. Yo he visto a System of a Down y vas a ver a System of a Down. Te quedas ahí viendo y estás flipando con él. Que disfrutas con la gente, bien, pero estás aquí. Tienes el plano metido ahí, ¿no? Viendo a los cuatro, que es lo que estás ahí, ¿no? Pero con otros tipos de músicas mola también mucho esto que está surgiendo ahora y mola. Me parece muy llamativo y creo que el impacto está siendo muy, muy, muy positivo. Bueno, sí, es que es como es lo que tú dices, ¿no? El impacto es positivo, que el músico te pueda transmitir esa sensación desde un escenario y que te sientas como parte de eso también, como que formas parte de su causa, de su lucha también. Ujú. Volviendo un poco al álbum, he leído en algunas reseñas, es que nosotros no hacemos reseñas porque no tenemos tiempo, lo siento. Hemos leído que hay gente que opina que el álbum transmite sensaciones tristes o que es un álbum melancólico. ¿Cómo os hace sentir esto que haya gente que diga que el álbum es triste o que transmite melancolía, a pesar de que realmente habláis de temas como el racismo social, guerras, sumisión? ¿Cómo os hace sentir que en una reseña os digan, pues a mí el álbum me ha parecido súper bueno, pero creo que es un poco triste y es un poco melancólico? Es, hay rabia, en el disco hay muchas cosas, hay muchos tipos de sensaciones, porque como decíamos, cada tema también es una perspectiva y cada Sí. perspectiva lo enfoca de... Pero sí que es cierto que hay ciertos sentimientos que a lo mejor se ensalzan más o se pueden notar más en la expresividad de la voz o de la música. Y es cierto que la rabia está ahí, la impotencia está ahí, pero también está la perseverancia y la constancia y el insistir y la esperanza, y eso está ahí, y está en todas las letras, y está también en ese impulso, porque cuando simplemente estás triste, no tienes ese impulso de gritar como un desquiciado y de intentar perseverar y seguir adelante y que eso explote y llegue a alguien. Entonces, bueno, creo que hay una parte ahí de reacción, que además es lo que nosotros buscamos a través de esto también, de análisis del entorno, comprenderlo y reaccionar para modificarlo si es necesario y para, lo que decimos, hacer del entorno un lugar mejor cada vez. Vale, pues, y luego lo que sí que me gustaría que me contáis es que me confirmáis, perdón, porque he leído también que tenéis colaboraciones en el disco. O sea, he leído que tenéis colaboraciones con músicos callejeros como John Down de Camden, y músicos también de Nueva Orleans. ¿Es así? O me lo estoy inventando. Sí, A lo mejor estoy mal y... Entonces, sí, sí, no, no, sí. no, todo Ah, lo contrario. Además, nombrarles es más por un hecho de consideración y de buen recuerdo con las experiencias que pudimos vivir con esas personas, porque no es que no siempre exactamente hay
melodías de ellos ahí, pero sí lo que hay son experiencias compartidas y sentimientos y cosas que merecía la pena recordar y mencionar ahí. Y Sarga, si quieres. Sí, de hecho tenemos a mucha gente tenemos muchos de esos músicos que crearon cosas y que incluso callejeros y no tan callejeros que tampoco han querido, que cedieron sus cosas y su parte y su forma para poder implementarla en algunos temas, en algunas formas de composición. Y quedamos encantados, ¿no? Ellos tampoco querían, lo que digo, entrar en esto, pero sí que querían de alguna forma formar parte de ello, aunque no fueran en el anonimato. Encantadísimos y lo que decíamos, al principio te lo comentaba esto antes, ¿no? Esta década ha sido tan rica dentro de esas perspectivas que hemos mencionado a estos tres porque, bueno, no dijeron que no, y de hecho los teníamos contacto, pero hay muchos que no hemos tenido la posibilidad de tener ni el contacto, ni volver a juntarnos con ellos de otros lados, ni volver a saber de ellos y esperemos que sigan bien y que sigan igual que como los conocimos o seguro que mejores porque siempre será mejor. Sí. Sí, perdona, Sí. perdona. Dime. No, me estaba acordando en el Encrypted Words, en el documental, también pudimos participar con gente de otros países y para nosotros era importante no poner solo nuestra perspectiva, sino poner también participación de otra gente que estuviera viviendo también otro tipo de cosas y ese tipo de cosas. Y lo bueno que de la tecnología que tenemos a día de hoy es que te permite estar hablando de política todos los días con alguien de Indonesia o del Líbano o si es una pasada, o no sé, o de Ecuador, de Perú, es auténtico y es realmente enriquecedor. Y si podemos estar unidos en este tipo de cosas, pues genial. Y en el Encrypted Words sí que pudimos colaborar también con gente de Rumanía. Bueno, Sí. genial. Sí, fue una pasada porque nos cedieron sus voces, porque lo que queríamos también era coger un poco idiomas, rescatar idiomas de todo tipo, para que no solo hubiera uno. Entonces tenemos varios idiomas para que pudiéramos comunicar las mismas tropelías, pero desde diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos de vista como ya es el idioma, que es otra entonación, otra forma de expresarse y otra forma de comunicar. Nos parecía, Sí. nos parecía llamativo, no, era lo más importante, de hecho. Era lo más importante. Sí, porque todos sentimos y todos siempre vamos a influenciar en el entorno, en la persona que pasa por tu lado y tú pasas al lado de otra. Todos afectamos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, estamos ahí y es importante recordarnos eso, que todos al final somos seres humanos. Justo mencionabas ahora el documental, justo veníamos ahora con esto, porque además del documental habéis presentado vídeos, Vowels y Down, que me gustaría que me comentáis es cómo fue elegir estos temas, cómo fue elegir los temas y cómo fue el proceso de lo que es los vídeos, de grabar los vídeos en sí. Bueno, yo te cuento si quieres, en la elección, si quieres tú hablas de los vídeos, Liza, o Urdimbre, Vale. y yo te comento brevemente que elegimos esos temas porque aunque son el primero y el segundo tema, es el principio y el fin, a fin de cuentas. La reacción de todos es Bowles y la caída del tirano es Howl. Y luego ya es un proceso que va germinándose a lo largo de todo el disco, que va contando la historia de lo que ha ocurrido a raíz de todo ese tipo de cosas, pero es como era el impacto de eso y lo otro, y luego ya vendrán otros, porque tenemos otros singles que vamos a lanzar dentro de poco con otros vídeos, pero bueno, esto ya si quieres, libre, todo tuyo. Sí, para crear los vídeos, pues hay partes en las que aparecemos nosotros y luego hay otras partes que están tomadas de vídeos de archivos. Entonces, bueno, hay archivos con los que puedes colaborar, puedes pagar a artistas que están trabajando en un montón de partes del mundo y bueno, eso es lo que decimos que es algo estupendo también que hayamos podido hacer y bueno, que buscábamos representar esa misma historia, eso que estamos contando en los temas. Y era tener la oportunidad de por fin tener un megáfono para plasmar en audiovisual ciertas cosas que creíamos que debíamos decir y que debían estar sobre la mesa.
A mí lo que me ha sorprendido gratamente, quitando los vídeos, ha sido que tenéis el documental que veníamos hablando, y que es un documental que está muy bien, son como casi 15 minutos de documental, y me parece con el perdón de la expresión, una puta pasada. O sea, sé que os habéis bordado de una manera que no me lo esperaba, y creo que nadie se esperaba que aparecierais, hicierais los vídeos y además un documental contando todo lo que contáis. Es que es acojonante. ¿Cómo surge la idea de hacer un documental y poder expresaros tan gratamente y contar todo para nosotros? ¿Cómo es esto? Es que la verdad me acojonó. En el buen sentido. No en el mal sentido de que, juego que mío, todo lo contrario, me sorprendió tan gratamente que de verdad me habéis dejado sin palabras otra vez. Y mira que claro, que soy argentino y me gusta hablar mucho, pero me habéis dejado. Pues bueno, el eje principal y el guión principal, yo se lo atribuiría, aunque todos hemos colaborado, pero de verdad que se lo atribuiría el mérito meramente a Sarga, ese guión y ese hilo conductor. Hay mucha, vamos, principalmente suya. Luego hay otros momentos en los que hay comentarios de personas y bueno, esos comentarios pues sí que han ido variando porque sí que son más personales. Y bueno, no sé qué más podemos decir al respecto. Yo diría que, bueno, a la hora de comentar, a la hora de que se nos ocurriera, lo que pensamos principalmente era que teníamos muchas cosas que contar. Era principalmente esto. Queríamos contar muchas cosas y, de hecho, queríamos crear un sentido. No queríamos hacer un disco del que nos estuviéramos orgullosos, dejarlo ahí y decir, bueno, pues mira qué bien suena, mira qué bien todo, mira qué a gusto estamos por lo que acabamos de crear. No, estamos siempre muy compatibilizados con todo tipo de artes también. Nos gusta mucho que si pudiéramos hacer arte pictórico en un escenario, que se hace y se ha hecho, se haga. Si se puede hacer, trabajamos mucho con vídeos a la hora de hacer conciertos en el escenario, se hace, se vinculan las canciones y todo, porque creo que cuanto más estímulos crees, luego la gente se puede quedar con el estímulo que quieras, con el cantante, con la guitarra, con la batería en un momento específico, pero si tú generas todos los estímulos y los alineas y lo dejas todo precisamente bien compacto para que salga tal y como quieres transmitirlo, pues mejor. Y qué mejor que unir todas las artes para ello. Pues esto nos pasa con Encrypted Words. Queríamos dar una voz más clara a todo el sentido de Sounds of Broken Souls. No queríamos dejarlo en un disco que a lo mejor, pues como dices, puedes que escucharlo y te quedas con lo que tú estás diciendo. Pues bueno, es triste, gente, ¿no? Que dice, pues es triste, es melancólico, pues está bien, o me gusta esto, o me gusta, pero claro, si ya lo envuelves ahí en el papel de regalo que es el Encrypted Words, creo que al final es un poco ese puntito que te deja ya como claro que, que nuestra intención desde el principio es tener muy presente un mensaje que queremos transmitir. No, es que la verdad creo que es un documental que está muy bien, y yo creo que, ¿no? que dais como que dais a entender lo que sois claros desde un punto de inicio hasta un punto de final. Creo que está muy bien. Lo que sí que esto, chicos, lo que sí que me gustaría preguntaros, está terminando, esto ya es a nivel personal, ¿vale? O sea, no es relacionado con el grupo ni nada, sino es a opinión personal de cada uno de ustedes. Mencionábamos al principio, ¿no?, que había influencias musicales y todo esto. Entonces, ¿qué grupo? Esto es una pregunta que repito siempre y me da igual al que le guste bien y al que no, pues que no lo mire. ¿Qué grupo os ha gustado, os ha sorprendido gratamente a lo largo de vuestra colección musical, y qué grupo que conocéis os ha defraudado? Tanto a nivel musical como, por ejemplo, en un directo que digas, pues me apetece ver System of a Down y resulta que luego en el escenario son súper sosos, son súper aburridos, pero el disco está muy bien, o viceversa. Vale, yo sin lugar a dudas, Nine Inch Nails es el grupo por excelencia que para mí me sorprendió tanto en disco como en directo. Son cosas distintas y cuando llegué a un directo yo ya iba muy emocionado, pero cuando llegué no me creía que me iba a emocionar aún el triple, porque no tenía nada que ver lo que hacía en el disco con lo que hace en directo. El disco es muy simple,
los discos, bueno, los primeros eran muy llenos de sintetizadores, y cuando llegabas al escenario estaba todo lleno de distorsión, de guitarras y de una crudeza brutal que hacía que las canciones mejoraran, pero todas. Entonces, este es un disco, es un grupazo que para mí me reventó la cabeza en cuanto lo escuché. Y pienso en alguno que me ha defraudado mientras tanto. Que me haya sorprendido gratamente, pues Godflesh, ya lo he comentado por no repetirlo en Disney. No pasa nada. Godflesh para mí fue una pasada verlos en directo. Es un grupo que me sorprendió desde el principio porque hacen música con mucha distorsión y podría decirse ruidosa, en el sentido de que está muy cargada de distorsión, está muy saturada. Y no sabía que me iba a encontrar en el concierto, y cuando llegué fue toda una experiencia de sensaciones y fue algo, no sé, casi tribal, el estar bailando con todo el mundo abajo, escuchando esa música tan minimalista pero tan contundente. Y, no sé, me sorprendió muchísimo y se lo recomiendo a mucha gente. No sé ahora mismo, porque ya han hecho más discos y no es la misma época en la que los vi, pero bueno, les hemos visto ya 3 veces y vamos. Al directo me sorprendieron muy gratamente. Sí. Mira, que vengan, ¿no? O sea, 3 veces, pero si vienen más Lo que veces. pasa es que tenga opción, por supuesto, los artistas con los que siento, sí, tengo la oportunidad de verles y repetir, siempre lo intento. Chulo. Intentamos, de hecho. Ya por último, al final es que me he acordado de otra que no había preguntado. ¿Tenéis alguna fecha confirmada? Ya tengo entendido que venís a Madrid, creo que en septiembre o octubre, no me acuerdo. Sé que venís a Madrid casi a final de este año. Sí, estamos trabajando en preparar más actuaciones y más cositas, pero las iremos anunciando cuando llegue el momento. De momento lo que podemos comunicar es que tocaremos el 30 de septiembre en la sala Moby Dick en Madrid con los compañeros de Sen Lacrosse y Guidoy. Y, y después, bueno, pues ya iremos contando porque va a haber un concierto que, aunque sea posterior y no haya sido el primer concierto que se hizo del disco, va a ser como un disco oficialmente de presentación y será para el 4 de noviembre, pero todavía no podemos comunicar nada más. Seguro. Te prometo que no se lo digo a nadie. ¿El qué? Las cuentas, pero no se lo decimos a nadie. Omitimos esta parte en la Ah, entrevista. luego de récord. Bueno, chicos, pues únicamente me queda agradecer vuestro tiempo. Ha sido un placer charlar con vosotros y os dejo que mandéis un saludo, lo que queráis, que sois libres de despedir, saludar a quien queráis. Pues en primer lugar, muchas gracias a ti vamos, ha sido un placer tener esta conversación contigo y compartir este rato. Gracias por tus palabras y por la labor que hacéis todos los medios de comunicación, porque la música alternativa al final tiene que ir levantándose por sí misma, porque no siempre cuenta con las instituciones o con la parte del mainstream. Y así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra labor y por darnos un megáfono. Y nada más, que allí nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. El disco en físico aporta más cosas que no puedes ver en digital. Hay textos que se pueden leer. Luego está concebido como un pequeño artwork. Eh, y bueno, pues que constancia, persistencia y a continuar y a resistir y a actuar. Muy bien. Me secundaría Urdimbre. Te mandamos un abrazo muy grande a ti porque debemos entender que los medios estáis para, y más en estos momentos, en estos tiempos en los que somos motas en el desierto, vosotros mismos tenéis una labor muy importante y la estáis cumpliendo con este tipo de cosas, y de verdad que agradecemos enormemente que os lancéis a ello, de dar visibilidad y todo este tipo de cosas a lo que emerge. Y sobre todo, bueno, también dar un abrazo muy fuerte a toda la gente que también nos ha ido apoyando en este camino, porque, vuelvo a repetir, somos motas en el desierto, y que la gente confíe en ti es difícil a día de hoy, ¿eh? No porque no quieran confiar, sino porque el mundo es grande y hay mucha gente a nuestro alrededor, y no me queda otra que dar las gracias a toda la gente que está apoyándonos desde el minuto 1,
y que está confiando en nosotros para que de alguna manera salgamos y podamos ver la luz. Perfecto, pues queda dicho. Chicos, perdón, muchísimas gracias por vuestro tiempo y estamos en contacto. Esperamos veros en Madrid en la Sala Moby Dick pronto. Que pase rapidito, que hay ganas. Eso es, Gracias. gracias. Muchas gracias, chicos. Un A abrazo. ti. Otra para vosotros. Un placer.